¿Y si digo que no y no gustó? ¿Y si digo que no y me quedo sola? ¿Y si digo que no y me despiden? ¿Y si le digo que no a mi pareja y se enfada? El decir que no nos cuesta muchísimo, muchas veces, por esta creencia de que al decir que no estamos siendo egoístas y nos sentimos culpables. Aquí aparece mucho el miedo a quedarte solo o a quedarte sola por este decir que no. Así que hoy vamos a hablar de este miedo a quedarnos solos. Vamos a hablar de soledad y lo vamos a unir a esta sensación de si digo que no, me voy a sentir culpable y me voy a quedar sola. Por lo tanto, prefiero no decir que no y sentirme mal conmigo misma o conmigo mismo. Al final es un arma de doble filo. Por no quedar mal con los demás, estás enfadándote contigo y esto pues trae sus consecuencias, evidentemente. Te invito, por supuesto, el próximo lunes a que vengas a una masterclass gratuita de 30 minutos donde hablaremos de soledad, hablaremos de cómo afrontarla y hablaremos sobre cómo darle la vuelta o verla desde otra perspectiva, desde otro lugar. Si te interesa, te dejo abajo donde puedes apuntarte, es totalmente gratuita. Y ahora sí, empezamos. ¿Y tú? ¿Disfrutar del viaje de tu vida? Este podcast surge de la necesidad imperiosa de aprender a vivir la vida, de preguntarnos qué hace que podamos alcanzar o no nuestras metas, de aprender que la forma de percibir y ver el mundo marca, sin duda, la diferencia, de la necesidad de parar, observar y elegir nuestro propio camino. Soy Sonia y en este episodio encontrarás historias, reflexiones y entrevistas sobre todo aquello que ocurre o no en el viaje a nuestra vida. Modo iniciando cambios activado. ¿Viajamos? Bienvenido, bienvenida un día más a un nuevo episodio del podcast El viaje de tu vida. Hoy hablamos del miedo a quedarnos solos, el miedo a la soledad y cómo muchas veces está muy asociado a la incapacidad de poder decir que no a amistades, a tus jefes en el trabajo, a tus familiares o a tus vecinos. La cuestión es que te piden algo y te sientes incapaz de decir que no, los priorizas a ellos por este miedito a quedar mal o a quedarte solo o a que piensen que eres egoísta y al final lo que haces es enfadarte contigo mismo o contigo misma porque siempre cedes y siempre haces lo que los demás quieren, cuando en realidad lo estás haciendo por este miedo a que no te quieran. Al final es un miedo a que no nos quieran. Bien, el miedo a quedarnos solos, a no tener contacto con otros, es inherente al ser humano. Es muy difícil encontrarte a alguien que no tenga este miedo, porque al final vivimos en sociedad, crecemos como sociedad y necesitamos a la sociedad para poder sobrevivir. Al final el ser humano es un grupo social, por lo tanto es normal que nos sentamos indefensos o que nos sintamos más en peligro cuando estamos solos o cuando nos sentimos muy solos. Como seres sociales que somos, necesitamos estar rodeados de otras personas para sentirnos plenos y para poder desarrollar de manera satisfactoria al final nuestras habilidades. Somos seres sociales. Los vínculos con los demás nos nutren, nos enriquecen y de alguna forma son necesarios para poder alcanzar el bienestar que tanto deseamos. Ahora bien, este comportamiento se convierte en un problema cuando aparece la imposibilidad de llevar una vida normal si no tienes compañía. Bien sea por ausencia de pareja, porque vives en un país lejano, la soledad, aunque es muy común, puede crecer de forma preocupante y puede llegar a ahogarnos, a asfixiarnos, esta sensación de angustia de estoy solo. El miedo a quedarse solo puede limitar muchísimo el crecimiento personal y vamos a profundizar en ello porque tiene su miga y porque cada vez estamos más solos o cada vez nos sentimos más solos, así que vamos a profundizar en esto. ¿En qué consiste el miedo a quedarse solo? El miedo a quedarse solo está fundamentado en una creencia que es el sentirte incapaz de hacer cualquier actividad que implique estar en soledad. Y cuando te digo en realizar cualquier actividad que implique soledad, te estoy hablando hasta el hecho, como te decía en la intro, de poder llegar a poner límites. Normalmente el miedo a la soledad viene muy asociado a agentes externos, ¿no? En adultos, el miedo a la soledad suele venir de la mano de la pérdida de un ser querido, de una separación sentimental,
de un tengo que dejarlo todo e irme a una ciudad nueva. ¿Cómo superamos este miedo a estar solo? Yo soy una gran defensora de la soledad, ojo, una soledad escogida, una soledad en la que te sientas bien contigo mismo o contigo misma, porque este miedo a quedarnos solos trae mucho malestar, trae tanto malestar que puedes empezar a dar a los demás no porque tú quieras, sino por el hecho de que te quieran. Y entonces ahí tenemos un problemilla, por decirlo de algún modo, porque al final la felicidad también consiste en que tú seas capaz de poner tus propios límites y seas capaz de decir no sin sentir esta culpa o este miedo a no me van a querer. Superar el miedo a estar solo no es fácil. Es un trabajo continuo del día a día porque al final están instaurados en nosotros y en nosotras unas creencias que nos llevan a pensar que la soledad es algo malo. Estar bien con tu soledad no implica que vayas a estar aislado del mundo, implica que cuando tú estás solo o estás sola no pasa nada. Estás bien contigo mismo. ¿Vale? O sea, entonces, claro, ahí es donde la autoestima entra y cuanto mejor estás contigo mismo, mayor autoestima tienes y mayor bienestar puedes alcanzar. Entonces, para superar este miedo a estar solo, podemos dar unos pequeños pasos. El primero que te diría es que entiendas este miedo. Este primer paso para superar el miedo a quedarte solo implica introspección. ¿Vale? Implica mirar hacia adentro. Es un requisito imprescindible, fundamental, diría yo, el hecho de entender el proceso que estamos viviendo para poder actuar sobre él. Es decir, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Vale, pues acabo de tener una separación, me he mudado de ciudad, estoy iniciando una nueva vida, ha muerto mi pareja, ha muerto un familiar importante con el que convivía y entonces necesito saber qué es exactamente lo que está pasando para poder entender esta soledad y este miedo, esta autofobia, este miedo que estoy sintiendo. Este, sin duda, es a menudo el paso más importante. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos métodos de defensa, de autodefensa, ¿no? Entre los que podemos encontrar la negación. La negación, sin duda, o en otro episodio te hablaré más sobre ella, pero puede ser de utilidad para obviar, para descartar nuestros miedos, hacer como que no los vemos en épocas en las que tenemos muchísimo estrés. Pero a la larga tenemos que darnos cuenta de que no podemos encerrar o olvidar esa parte de nosotros y hacer como que no existe, porque en realidad sí existe. Y tenemos este miedo y esa situación en la que ahora mismo te encuentras en soledad es real. Por lo tanto, comprender qué es lo que nos está pasando es el comienzo de este proceso de superación del miedo a estar solo. El segundo paso que deberíamos hacer es aceptarlo. Da valor al miedo, ¿vale? Porque el miedo, como te he dicho en multitud de ocasiones, está aquí para avisarnos, está aquí para decirnos algo, por lo tanto, vamos a darle la importancia que tiene. Para conseguir trabajar sobre el miedo, no solo hace falta reconocerlo, que es el primer paso, sino que también tenemos que aceptarlo como parte de nosotros mismos. Este proceso es algo más complejo, viene acompañado del perdón a la persona que nos ha dejado, del perdón hacia nosotros mismos, hacia nuestra necesidad de tener a esa otra persona que ahora mismo no está en nuestra vida para sentirnos bien. Al final tenemos que perdonar. No podemos permitir que la culpabilidad nos invada cuando el miedo, entre otras cosas, lo que nos hace es crecer. Le tenemos mucha manía al miedo, le tenemos mucho miedo al miedo porque es una sensación, es una emoción incómoda, pero es una emoción que viene a hablarnos. Y esa emoción que viene a hablarnos viene para decirnos que necesitamos avanzar. Si logramos encontrar este valor a ese miedo, lo que estamos haciendo es avanzar enormemente en ese proceso de superación de este miedo a la soledad en el que estamos hablando, pero ocurre con cualquier tipo de miedo. Lo decía Carl Jung, que es un psiquiatra suizo, que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Yo me quedaría, esta frase me parece maravillosa, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma, te permite seguir avanzando. Por lo tanto, el primer paso es reconocer que tenemos este miedo, que nos sentimos mal, y el segundo es aceptarlo y darle el valor que tiene, es decir, ¿qué me está diciendo este miedo? ¿Qué tengo que aprender para salir adelante y para salir fortalecido o fortalecida en esta situación? El tercer paso sería analizar las causas. Todo miedo tiene un origen, todo miedo tiene una causa y es importante descubrir
cuál es la fuente de esta emoción que ha venido. Una vez sabemos cuál es la fuente, de dónde viene, podemos sopesar las posibles soluciones y sobre todo podemos ver qué es lo que nos quiere decir. De nuevo volvemos a hablar en este momento de introspección, de mirar hacia adentro, acerca de qué nos viene a decir esta emoción que estamos sintiendo, este miedo que estamos sintiendo. El miedo a la soledad suele deberse, pues como hemos dicho, pues a la separación, a la distancia, a la pérdida. De hecho, suele estar muy conectado con otras emociones y otros aspectos, ¿no? Como pueden ser el miedo al abandono, el miedo a fracasar o el excesivo perfeccionismo, ¿no? y la responsabilidad, y el miedo al qué dirán o pensarán los demás, que está muy, muy vinculado. Estos tres miedos, el del abandono, a fracasar o a ser excesivamente perfeccionista y a alcanzar altas cotas de responsabilidad que te llevan a sentir ese peso, ¿no? Y esa posibilidad de fracaso y a vivirlo como algo muy negativo, y el miedo al qué dirán o qué pensarán los demás. Cuando identificamos la causa, qué es lo que nos está haciendo sentirnos así, el proceso se puede empezar a convertir en un proceso sencillo. Más sencillo. No obstante, a menudo el dolor que sentimos lo que hace es distorsionar la realidad y nos vuelve un poco más complicado este proceso de superación. Es decir, no vemos la situación real tal cual es. No sé si te ha pasado en alguna ocasión que le has preguntado a algún amigo o alguna amiga o a un familiar: oye, yo lo estoy sintiendo así, ¿cómo lo ves tú? Porque muchas veces desde fuera pues la situación se ve de un modo distinto, ¿no? En este caso, en este miedo, el miedo o esta emoción más incómoda puede, ya no solo el miedo, la culpa, la tristeza, o sea, muchas veces el dolor en sí distorsiona la realidad y no nos permite verla tal cual es. Por lo tanto, se complica el proceso. Entonces, si miramos hacia adentro, observamos qué miedo tenemos, qué quiere decirnos, lo aceptamos, lo perdonamos y lo vemos como parte de nuestro proceso vital, de crecimiento vital, le damos el valor que tiene y encontramos la causa que nos está provocando este dolor, pues el proceso de superación empieza a facilitarse, ¿vale? Por ello es súper importante que tengas en cuenta que no podemos ignorar las emociones, no podemos ignorar cómo nos sentimos, sino que tenemos que trabajar en ellas, porque girar la cara y hacer como que no están no es una solución momentánea, es un parche, pero es un parche que a la larga vas a tener que quitar porque por dentro todo sigue dando vueltas y necesitamos aprender a gestionarlo. El siguiente paso sería asociar la soledad con los aspectos positivos. De esto te hablo mucho en muchas ocasiones, porque una vez asocias esta soledad a cositas buenas, tu vida cambia. Tu vida se hace muchísimo más sencilla si lo que te está pesando en este momento es la soledad. Cuando superamos nuestro miedo a la soledad, no implica que vayamos a abandonarla completamente. Lo que tenemos que entender es que la soledad es necesaria y positiva en nuestra vida. Si vemos la soledad desde la perspectiva adecuada, puede convertirse en un refugio para estar con nosotros mismos bien, para conectar con nosotros mismos y con nosotras mismas, para lograr poder defender también nuestra valía, nuestros derechos, lo que realmente queremos o lo que no queremos, para poder poner límites y decir esto sí o esto no. Aprender a estar solos, a estar bien en nuestra soledad, nos va a permitir vivir más en calma. Para lograr este objetivo podemos recurrir a esta asociación, ¿no? O sea, cuando yo me sienta mal porque estoy sola, en un momento dado puedo recurrir a este momento de, bueno, pues es un momento para mí, voy a hacer algo que me guste, voy a salir a pasear con música, voy a ir al cine, intentar darle la vuelta y ver que estos momentos también tienen algo bueno. Nuestro miedo, si hacemos este tipo de asociaciones, poco a poco irá desapareciendo. Es poco a poco, ¿vale? No podemos intentar cambiar de un día para otro, decir, pues ahora hago un plan sola y ya me voy a sentir súper bien. Puede que sí, puede que no. A lo mejor tenemos que empezar con pequeños planes, pequeños momentos de soledad en el que me sienta bien y después pues sentir ese dolor y crecer con él y aprender a manejarlo, porque al final es aprender a gestionar este miedo a esta soledad. La soledad puede suponer
de verdad te lo digo, el comienzo de una etapa de reconstrucción de ti mismo o de ti misma, en la que estás empezando a decidir priorizarte para cuidarte. Al final, la soledad, sin duda, te diría que nos ayuda a entendernos, nos aporta momentos de paz en los que podemos disfrutar de nosotros y solo con nosotros, y esto puede hacernos sentir seres únicos, seres especiales y sentirte en paz y en calma contigo mismo o contigo misma. La soledad es fundamental. Como ya te he ido diciendo, la soledad es buena para nuestra salud emocional. Es más, te diría que podemos considerarla súper importante para mantenernos en ese estado de bienestar emocional. Esto quiere decir que es bueno buscar la soledad, incluso a diario, para tener y recuperar esas energías que perdemos durante el día cuando estamos con otras personas. Un paseo en solitario, una peli que nos guste, salir a cenar por nuestra cuenta, todo, ¿vale? Para conseguir ese momento de soledad que, escúchame, tanto necesitamos. Si no puedes solo, pide ayuda profesional. Muchas veces este miedo a la soledad puede convertirse en un problema grave que nos lleve a la ansiedad, a la dependencia emocional, que hablaremos en otros episodios de cómo por evitar esa soledad o ese sentimiento de soledad nos enganchamos a otras personas que no nos están haciendo ningún bien o que ni siquiera quieren que nos enganchemos a ellas, y nos enganchamos cual lapa porque no queremos estar solos. Así que si realmente sola no puedes, pide ayuda. Que por aquí hemos pasado muchos y es importante que consultes con un especialista para poder avanzar en esta soledad. Finalizaría diciéndote que recuerdes que tú eres tu mejor compañía, que sin ti no serías quien eres, y aunque parezca obvio, con frecuencia se nos olvida que somos nuestro mejor confidente y que solo nosotros podemos llegar a comprendernos a la perfección. La única persona imprescindible en tu vida eres tú, así que cuídate. Si te apetece, vente el próximo lunes 28, es decir, mañana, a la masterclass acerca de la soledad. Estaremos vía Zoom, 30 minutitos, aspectos básicos de la soledad y alguna que otra estrategia para vencerla y superarla con mayor facilidad. Nos vemos a las 5 si te apetece, te voy a dejar el enlace en la descripción y espero que estés muy bien. Nos escuchamos el próximo domingo. Un abrazo grande. Gracias por estar este ratito conmigo un domingo más. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Si crees que algo de lo que has escuchado puede servirle a otra persona, no dudes en compartirlo. Si además quieres decirme algo, tienes alguna duda, si te ha gustado el episodio, puedes hacérmelo saber en comentarios o a través de las redes sociales. Gracias de nuevo por viajar conmigo. Nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo.